Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, por Juan Luis Vadillo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. No soy, por tu luz al cielo voy, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Vamos a seguir con la primera carta de Pablo a Timoteo. Estamos en el capítulo número 6 y simplemente vamos a tomar lectura desde el versículo número 11 hasta el versículo número 16 para tomar el contexto de lo que venimos viendo y con ello continuar. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Estamos en un pasaje que venimos viendo, para situarnos un poco en el contexto, donde el apóstol Pablo nos está enseñando quién es un hombre de Dios. Y ya definimos qué es un hombre de Dios desde el Antiguo Testamento. Nos habla de los voceros, de aquellos profetas. En el Nuevo Testamento está ligado con los que están comunicando la palabra de Dios. Dijimos también que de las 70 veces que aparecen en el Antiguo Testamento, 3 veces solamente aparecen en el Nuevo Testamento, y es aquí donde tenemos una de ellas. Pero lo que el apóstol Pablo está enseñando es no solamente qué es un hombre de Dios, que ya hemos definido, sino quién es un hombre de Dios. Y ahora nos dice que un hombre de Dios es aquel quien realmente tiene a Cristo entronado en su corazón, es aquel quien tiene a Cristo como lo primero en su vida. Un hombre de Dios no es aquel que profesa a Cristo, ni aquel que tiene en mente solamente a Cristo o que cree en Cristo. Aquí nos están llevando a mucho más adelante, y por ende vemos que aquí hay características que vinculan, que van ligadas a lo que Pablo dice, ¿quién es un hombre de Dios?
Y lo que nosotros vemos en el contexto, que hay 4 características o 4 marcas o 4 distintivos o 4 cualidades que nos está enseñando que debe de acompañar a un hombre de Dios. Eso es lo que estuvimos viendo como a modo de preámbulo e introducción la semana pasada, adentrándonos en este pasaje. Pero la primera de las 4 características que hemos visto, la Biblia nos enseña que el hombre de Dios huye. Esto es lo primero que vemos. Y cuando vimos sobre este verbo en el griego, que es el verbo peujo, nos habla en la literatura extrabíblica en el griego, es una palabra muy usada del siglo I, que realmente enseña a aquel quien estaba huyendo de un animal felino, un animal salvaje. Hace más referencia a una serpiente con un veneno mortal, a alguien quien quiere quitar la vida. Y esa persona que ve la amenaza, lo que está haciendo es huyendo. Y huye porque su vida está en peligro, su vida corre peligro. Esta es una realidad que está enseñando Pablo e ilustra de esta manera tan clara para que nosotros podamos apreciar que el hombre de Dios no se queda, como estuvimos hablando el otro día de la rana, ¿no? No se queda en ese hábitat de un estado de agua, ¿verdad? Pensando, creyendo que es fría, en un principio es fría, pero donde viene la temperatura del agua poco a poco y cuando quiera saltar está muerta. El hombre de Dios, para que no le ocurra lo que le ocurre a la rana, tiene que huir. Es decir, que cuando el cristiano verdadero, el hombre de Dios, que ve el pecado, no coquetea, no juega, no ve el pecado como algo trivial, algo de poca cosa. No, es que ese pecado entiende la palabra que nos enseña a ti y a mí como hombres de Dios, que ese pecado nos puede matar. Y por eso es tan importante esta primera característica. Pablo dice que lo primero que hace el hombre que realmente tiene a Cristo como Señor y Salvador, que realmente el hombre ama a Cristo con todo su corazón, que vive como Cristo enseña, con dificultades, con debilidades, pero esto no deja exento de que Cristo para él es lo primero. No se queda donde está cuando ve el pecado, sino lo único que hace esa persona es huir, huir y huir. Pero no solamente vimos el verbo, o el significado en sí del verbo, de lo que es huir, sino que también vimos en el modo en el cual está puesto este imperativo en el verbo. Y dice que esto no es una opción, sino que es un mandato. O sea, lo que nos está diciendo es que nunca dejemos de huir. Que nunca pensemos que para nosotros, y esta es una realidad que a veces se nos olvida, que no hay tregua. El enemigo no descansa y nosotros como cristianos no somos llamados a descansar pensando que se nos vienen tiempos mejores. Si tú y yo buscamos tiempos mejores, nos hemos equivocado de evangelio. Este no es el verdadero. La Biblia nos enseña que los tiempos serán de mal en peor. Si tienes otro pensamiento, te has equivocado del evangelio. Esta es la realidad y es lo que vamos a ir viendo, y posiblemente estamos adentrándonos en unos tiempos muy específicos ya del tiempo, digamos, a modo global de la historia de la redención de Cristo, y entrándonos o adentrándonos a un tiempo escatológico sin ningún atisbo de duda de lo que Dios va a estar demandando en nuestros días. El tiempo se acaba, es una realidad. Y no somos llamados a quedarnos y ver si es o no es pecado, o si el pecado es grande o es pequeño, o si esto está mal y por qué está mal, o yo no lo veo tan mal. Caes. Si tú y yo pensamos en esa dinámica, caemos. Para no caer, lo único que tenemos que hacer es no preguntar, no jugar, no quedarnos cómodos, es huir, huir y huir. Así que no solamente es un imperativo, sino que también nos está enseñando del presente continuo también. Otra forma verbal que nos está enseñando la frase es que está en un tiempo presente continuo, lo cual no solamente es un mandato, sino que nos enseña que no dejemos nunca de huir y que lo hagamos siempre. O sea, que siempre tengamos en mente a ser huidores en el sentido de aquellas personas que huyen, que huimos, que realmente no pensamos por un momento si debemos o no debemos de huir.
Huimos porque la amenaza que hay sobre nuestras vidas consideramos que es grande, porque si nosotros no huimos, resulta que Cristo no va a ocupar el lugar que Él debe de ocupar. Y es muy diferente cuando Cristo es lo primero en ti y en mí, cuando es un segundo plano, un segundo lugar. Muy distinto. Las cosas cambian, la mente cambia, el plan cambia, cambia las expectativas, cambia todo. Así que lo que Pablo dice, huye de estas cosas. Entonces, la primera marca que vimos la semana pasada es que el hombre de Dios lo primero que hace ante el pecado es que huye. Lo que significa es, la palabra huir, para que lo entendamos al castellano, en español, es un fugitivo. Nosotros somos fugitivos espirituales todo el tiempo de nuestra peregrinación aquí en esta tierra. Todo el tiempo de nuestra peregrinación. Es lo que nos enseña este pasaje. Eso es lo que somos llamados, a huir como fugitivos espirituales. Y huimos del pecado. No enfrentamos el pecado, es otro error. No nos volvemos a pelear con el pecado, nos resistimos firmes en la fe al enemigo. Pero no vamos a combatir con el pecado, ya vas perdiendo. Ya entramos en algo que Dios no nos dice que hagamos, sino que nos dice que huyamos. Y si tú y yo huimos de nuestros pecados que nos acechan, vamos bien, vamos bien. Los fuertes que combaten con el pecado van mal, son muy fuertes, por eso están siempre combatiendo. El débil huye. Y tú y yo debemos ser débiles para huir. Débiles en cuanto a nuestra suficiencia, en cuanto a nuestras fuerzas o en cuanto a nuestra capacitación, somos débiles. Y es por eso que Él es fuerte en nosotros. Él es fuerte en nosotros. Y Él nos enseña a huir. Así que esta es la primera marca por el cual se reconoce a un hombre de Dios. Por lo que huye. Ahora dice, huye de estas cosas. Y aquí nos está enseñando de un contexto que no nos dio tiempo también la semana pasada, y que el contexto nos habla, y es importante, porque aun cuando nosotros vemos aquí en el versículo número 10, que es el contexto más próximo, y no digo que de esto no tengamos que huir, esta es una gran verdad. Si tú y yo no huimos del amor al dinero, es la raíz de todos los males. Esto es algo evidente y algo que creo que cada cristiano lo tenemos muy bien asimilado. Pero sin embargo nosotros vemos que el contexto más próximo no solamente, aun cuando es el versículo número 10, que nos enseña porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Bien, este es el contexto inmediato, el contexto próximo, y sin lugar a duda huye de estas cosas. Esta es una de ellas. Sin embargo, nosotros no podemos solamente decir que sea de lo que tenemos que huir, porque aquí nos está enseñando de estas cosas. Lo primero que nos está enseñando es un plural, y huir solamente del dinero es un singular, es una situación específica, es el amor al dinero. Así que cuando uno estudia la palabra, esta es otra manera de observar los singulares y los plurales. Cuando yo estudio este pasaje, sin lugar a duda, yo tengo que seguir retrocediendo y viendo entonces que Pablo ya ha dado varios énfasis de los cuales nosotros debemos de huir, y no solamente, sin dejar de serlo, es del amor al dinero, sino que también vemos en los versículos, por ejemplo en el 2, también nos está enseñando a huir de la falsa enseñanza, porque es otro de los peligros que nos dice la palabra de Dios en el versículo número 2. El versículo número 2 finaliza con estas palabras, dice: enseña y predica estos principios. La Reina Valera del 60 creo que dice: enseña y exhorta. Así que nosotros vemos que entre tanto la Reina Valera dice: esto enseña y exhorta. Y claro,
Hay quienes dicen que todo esto tiene que ver con todo lo que el apóstol Pablo viene enseñando desde el capítulo número 4, cuanto menos, que tiene que ver con las características del cristiano como base para adentrarnos en lo que son las características de los falsos maestros. Entonces dice, bueno, debemos de huir de todas esas características de los falsos maestros. Pero aquí, por ejemplo, en la Biblia de las Américas, dice en el versículo número 2, al final del versículo, enseña y predica, dice estos principios. No solamente es enseñarlo, sino predicarlo. Son dos cosas distintas. Enseñar y predicar no es lo mismo. Y el apóstol Pablo está enseñando aquí, haciendo más énfasis en poner en funcionamiento lo que estás enseñando. Transmitir la idea de que lo que uno enseña es para obedecerlo, no solo el oyente, sino también quien lo está predicando. Esta es la diferencia. Así que esto es para todos aquellos quienes seamos hombres y mujeres de Dios, que nos conviene que seamos todos los que estemos aquí. Entonces nosotros vemos que en el original, algo que también creo que nos ayuda siempre un poco más a ver lo que nos está enseñando, y en otras versiones literales, en la traducción del lenguaje actual dice, enséñales qué deben obedecer, y a lo mejor aquí vemos algo más claro, lo que te voy a decir. Este es un punto muy importante porque si tú te das cuenta, esto es lo que nosotros encontramos en el versículo número 2. Así que no solamente no es lo que tenemos precedentemente hacia atrás, sino que también vincula, también une lo que te voy a decir, es decir, más en un futuro. No lo que te he dicho, no sé si me explico. Quiero que veamos la unión del contexto porque es importante. Entonces, aun cuando el texto dice, bueno, lo que te he dicho es algo de lo que tienes que tener cuidado, amén. Pero el versículo 2, en el original, aparece, o sea, no aparece como un fin, con otra perícopa aparte, sino está junto con el versículo número 3. Por tanto, lo que nos está enseñando es que lo que nosotros vemos en el versículo número 2 también hace énfasis a lo que te voy a decir ahora, ¿de aquí a dónde? Adelante. Por eso esta versión dinámica dice, enséñales que deben obedecer lo que te voy a decir ahora. Entonces nosotros vemos que esto también forma parte del contexto que estamos viendo. Y esta unión es una forma también que creo que nos hace ver de manera más rica lo anterior y también lo posterior. Pero los versículos número 3 y número 5 también nos enseña que debemos de huir de un descontentamiento de lo que es la falsa doctrina o el peligro de estar siendo contentado con lo que es algo que no es bíblico. Ese es otro peligro. Versículo número 6 nos habla también de la peligrosidad de la naturaleza de la piedad cuando no es transmitida bíblicamente por medio de la doctrina, o sea, el abuso de la piedad. Versículo número 7, versículo número 8 también nos está enseñando el peligro de lo que es la ingratitud en el servicio. Estar sirviendo a Dios, pero con un corazón ingrato. Eso es muy peligroso. Servir a Dios con un corazón ingrato. Versículo número 9 y versículo número 10, ahora dice el peligro de la codicia. Y entonces sí que entra el amor al dinero. Pero es importante ver que lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios, pero tú, oh hombre de Dios, huye de todas estas cosas. De todas. Ese es el plural. Y si no lo hacemos en esta manera, lo hacemos mal. Si cogemos solo el contexto inmediato, y no, bueno, pues me está diciendo que huye del amor al dinero, ¿vale?
No. De todos estos principios que hemos visto, que nos está enseñando, que el hombre que representa a Dios, que es un hombre de Dios, debe de tener esto presente, que somos llamados y mandados a huir de todas estas cosas. Así que nosotros también podemos seguir viendo, ahora en esta segunda marca, vimos que esta es la primera marca de un hombre de Dios que huye de estas cosas, de lo que hemos visto. No hay nada bueno en cada una de estas cosas que hemos visto, sino que debemos de huir. Debemos de estar siempre en el punto que Dios tiene de lo que es real, de lo que es verdadero. Dice, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Ahora, entre tanto que nosotros vemos que cuando nosotros vamos huyendo de estas cosas, que es la primera marca que nos hace ver como alguien quien teme, quien vive, quien representa a Dios, que es el hombre de Dios, debe de seguir 6 virtudes. O sea, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Así que tenemos por una parte una marca, un distintivo de algo en lo que debemos de huir siempre, en todo tiempo, por el cual tú y yo estemos aquí en esta tierra. Somos llamados a huir, pero no solamente de estas cosas. El otro día vimos que también somos llamados a huir de la fornicación, a huir de la idolatría, a huir de las pasiones juveniles, a huir de las falsas doctrinas. Somos llamados a huir en reiteradas veces en las Escrituras. Pero el hombre que huye es un hombre que no solamente se le reconoce que está huyendo, sino que también se ve de lo que está huyendo. Y precisamente porque se le ve de lo que está huyendo, que es el pecado, entonces la segunda marca tiene que ver con lo que está siguiendo. O sea, no huimos simplemente sin saber dónde vamos, hacia dónde vamos, qué dirección tenemos. Tenemos la dirección de la justicia. Así que la segunda marca es, ¿qué seguimos? ¿Qué es lo que tú sigues hoy? ¿Cuáles son tus metas, tus logros, tus anhelos, los míos? ¿Qué seguimos? ¿Qué sigues? ¿Qué tienes en mente que podamos decir esto es lo que Cristo tiene para conmigo? Y a esto vivo, me someto, me rindo, en esto quiero seguir, porque bíblicamente nos lo está enseñando. No te dediques solamente a huir, se dice comúnmente, como pollo sin cabeza. O sea, no somos llamados a huir como locos, no. Huye siguiendo, es lo que significa el texto. Gramaticalmente dice, huye siguiendo. Huye, pero siguiendo la justicia. O sea, si tú y yo entendemos cuál es el pecado y cómo es el pecado, tú y yo vamos a tener fuerzas solo para huir, huir, huir. Y esa huida tiene que ver con lo que es lo recto, lo que tiene que ver con Dios. Un texto en paralelo que podríamos poner aquí en el que estamos exponiendo sería 2 de Timoteo capítulo 2 versículo número 22. Y Pablo dice a Timoteo, huye pues de las pasiones juveniles, y aquí está usando la misma palabra, y sigue. ¿Qué es lo que tenemos que seguir? Y ahora nos da una serie de características, de virtudes, de lo cual el cristiano cuando huye, sigue. ¿Y qué seguimos? Bueno, dependiendo qué versión, dice en 2 de Timoteo, capítulo número 2, versículo número 22, esta es la Biblia de las Américas, dice la fe, el amor, la paz, que con los de corazón limpio. ¿Quieres saber dónde se encuentra la iglesia? Aquí. No somos llamados a huir solos, porque Dios no nos ha dejado solo. Primariamente tenemos su Espíritu Santo, pero después nos ha hecho ser participantes de su naturaleza divina por medio del cuerpo de Cristo, el cual es su iglesia. Y eso es muy importante, porque si tú y yo huimos solos y no seguimos la justicia con aquellos
que están viviendo con un corazón limpio, estamos desprovistos. No tenemos esa cobertura que nos enseña la palabra de Dios. Y eso también es algo que nos lo enseña en diferentes lugares de la palabra. No, seguimos la justicia, la fe, la paz, el amor, que con un grupo de personas, que con personas que de verdad amen a Dios e invoquen a Dios con un corazón puro, un corazón limpio. Ahí es donde Dios nos quiere cuando huimos, cuando estemos huyendo. Ahí, con este grupo de personas, con aquellos quienes también están huyendo. Y cada cristiano que huye del pecado y sigue la justicia se va a encontrar en el mismo lugar. No se encuentra en lugares diferentes, sí, posiblemente, y sin lugar a duda, en cuanto al mundo, pues en diferentes y múltiples lugares, pero en una sola iglesia, la de Cristo, con hombres y mujeres que invocan al Señor con un corazón puro. Esto es lo que Pablo también dice cuando está escribiendo a Timoteo en su segunda carta, y dice que el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y tú, dice, apártate de iniquidad, de toda iniquidad, de la iniquidad. Porque el Señor conoce a los que son suyos. Pero dice que hay un fundamento. El fundamento es el fundamento de Dios. Dice que está como firme. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Y el sello es que Dios conoce a los que son suyos. Y el pueblo que es de Dios, aquellos quienes invocan a Dios con un corazón puro, se van a apartar ¿de qué? De iniquidad. Y Pablo recalca, aquellos que se apartan de iniquidad son aquellos que están invocando al Señor. La Biblia no se contradice. Y nos está enseñando una misma verdad porque es una doctrina de la Iglesia. Y esto es un principio fundamental para la vida cristiana. Así que lo que vemos nosotros es, la primera marca es que huye. Huye del pecado en todo tiempo de manera imperante. Está huyendo. Es un fugitivo. Pero la segunda marca es que sigue la justicia. Sigue lo que tiene que ver con lo que es recto, con lo que es de Dios. Y encontrándonos en este punto en el cual nosotros vemos que somos llamados a ser fugitivos por toda nuestra peregrinación aquí en la tierra, de todas las versiones que he buscado de la Biblia, sobre todo las dinámicas, nos hace entender un poco más claro o más desglosado, porque es extenso. Recordamos que es una versión dinámica y las versiones dinámicas está usando un método que es deductivo, se deduce. Cuando es una versión literal, que no es dinámica, la dinámica usa la versión el método deductivo, pero las versiones literales usan un método que es inductivo. Tú haces el trabajo porque tú preguntas al texto y estás estudiando las versiones literales. Sin embargo, la dinámica, el método es deductivo. Tú deduces lo que otro ya ha hecho. Y por eso tenemos el trabajo tan bien hecho. Y nos gusta tanto, ¿verdad? Leemos y alguien ha hecho lo que yo tenía que hacer. A veces, nos viene bien. Aunque siempre es bueno hacer el trabajo, aconsejo, ya cada cual. Pero la traducción del lenguaje actual nos lo hace entender un poco más claro, tal vez. Dice en el versículo número 11, pero tú, Timoteo, y me gusta mucho porque hemos dicho que un hombre de Dios tiene que ver con un hombre que realmente está al servicio de Dios. Es incompetente llamar a alguien hombre de Dios y no está sirviendo ¿a quién? A Dios. No tiene ningún sentido. Cualquiera puede decir que esto es algo fuera de juego. No tiene cómo estar jugando estas palabras, esta partida. Pero sin embargo dice ahora que el hombre de Dios tiene un nombre. Y esto es muy bonito y a la misma vez es un reto para cada quien de nosotros, que yo ahora hago con una pregunta. ¿Tu nombre está puesto ahí?
¿Tú y yo podemos poner nuestro nombre en el lugar del nombre de Timoteo? No le di al cronómetro. Tú y yo podemos entender y podemos apreciar que sí, mi nombre está ahí por la gracia de Dios. Somos lo que somos. Somos lo que somos empezando por la gracia de Dios y seguimos siendo lo que somos por la gracia de Dios. Pero escogí esta versión dinámica porque ya entonces como que habla un poco más cercano a nosotros. Estamos que es lo mismo, pero quitamos ahora lo de hombre de Dios, que igual lo vemos muy lejano, pero aquí nos está diciendo que cuando se hace el trabajo en el método deductivo, la pregunta al texto nos dice que es el hombre de Dios debe de llamarse uno a sí mismo si tú y yo reunimos las características o las marcas por lo cual tú y yo estamos huyendo y siguiendo en base a lo que nos enseña el texto. Pero tú, Timoteo, pero tú, Antonio, pero tú, Juanlu, pero tú, María, Rosemary, ¿ven? Bueno, tenemos que responder aquí. Tú tienes que hacer el trabajo y saber si tu nombre está aquí. ¿Por qué? Porque esta versión es lo que nos está haciendo ver, que ahí debe de estar nuestro nombre. Pero no solamente nos pone el nombre, dice, pero tú, Timoteo, y mira lo que está hablando. Por eso digo que llamarnos hombres de Dios o mujeres de Dios y no servir a ese Dios del cual tomamos posesión, somos suyos, no tiene sentido. Pero tú, Timoteo, estás al servicio ¿de quién? De Dios. Pero tú, Timoteo, estás al servicio de Dios. Entonces tú y yo, si ponemos nuestro nombre, es muy bueno. No debemos olvidar entonces que estamos al servicio ¿de quién? De Dios. El hombre de Dios está 24/7 al servicio de Dios. Y esto no quita que tengamos asunto, que hagamos, que trabajemos, que estemos. Lo que nos está enseñando es que el hombre de Dios piensa en Dios, vive en Dios, pregunta a Dios, obedece a Dios. Dios es el asunto. Sobre él giran muchas cosas que tienen que ver con Dios. Se hace pregunta que realmente busca la respuesta en Cristo. Por eso, aléjate de todo lo malo. Trata siempre de obedecer a Dios y de ser un buen discípulo de Jesucristo. No dejes de confiar en Él y ama a todos los hermanos de la iglesia. Cuando enfrentes dificultades, ten paciencia y sea amable con los demás. Esto es como nos dice la traducción del lenguaje actual, que creo que ya esto nos ayuda mucho más a ver el desglose de lo que pudiera ser una Biblia literal como es las Américas que estamos exponiendo o la Reina Valera del 60. Y es más aclarativo, esa es una gran verdad porque ya otros hicieron el trabajo. Se usa el método deductivo, es deducción. Ya tenemos aquí lo que otros han hecho. Pero dice que estamos al servicio de Dios. Y esto es importante porque no sé si tú y yo podemos apreciar lo que realmente nos está enseñando aquí el texto. Ahora, recordando nuevamente el ministerio de Timoteo, es que Timoteo estaba pastoreando la iglesia en Éfeso en lugares muy difíciles. La iglesia se movía en un ambiente muy turbio, muy liviano, muy controversial, con muchos adulterios, con falsas doctrinas, con muchos desórdenes. Es como se encontraba la iglesia aquí en el primer siglo. Pero lo que nos está enseñando, lo que nosotros estamos viendo, y ya identificándonos como hombres de Dios con nuestro nombre, y ya reconociendo que entonces que estamos al servicio de Dios, esto debe ser suficiente para tomar conciencia de lo que tú y yo tenemos tocante a un presente, una realidad. Si nosotros hemos hecho este trabajo, ¿verdad? Somos hombres de Dios y entonces estoy al servicio de Dios, entonces tengo que tomar conciencia de una realidad. Esto es lo que nos va enseñando el texto. Tenemos que ser conscientes de nuestro tiempo, de lo que vivimos. Tenemos que tener respuesta. Hoy estaba hablando con una mujer, estaba Seba también conmigo, estamos los dos,
es importante también. Una mujer, siempre un hermano al lado, es bueno. Y hablamos de esto. Esta mujer posiblemente venga el domingo a la reunión, si esta vez no me falla, ya lo he dicho muchas veces, pero como que ahora está en otro punto. Es una mujer que hace los camiones, o sea, las carrocerías nuestras, la conocemos algunos de nosotros, trabaja en los vehículos que compramos, tiene una empresa aquí en Las Palmas, una empresa de carrocerías, y está mucho tiempo hablándole de Cristo. Entonces, bueno, con Marcela estuvimos también hablándole de Cristo no hace mucho tiempo, que fuimos también, y tuvimos la oportunidad para seguir hablándoles de Cristo, y que pudiera, porque tiene una amiga que es cristiana, y la amiga vive en Fuerteventura, y ahora me dijo con mucha alegría: Juanlu, al final fui a la iglesia, porque dije, ¿por qué no te acercas a la iglesia donde está tu amiga y acepta esa invitación y corre a una iglesia evangélica? Y ahora como que estaba muy feliz, me estaba deseando contar que había ido a la iglesia, pero que la amiga le había dicho después de la iglesia: busca una iglesia con una sana doctrina, que se predique la palabra, y congrégate, escucha la palabra. Y fue ella la que ahora dijo: ¿dónde estáis? Yo quiero escuchar el evangelio. Entonces, bueno, a veces, por una parte, pensamos que evangelizar a alguien continuamente no siempre ha sido bueno, porque ha habido momentos en los cuales ha sido un poco tenso en su manera de pensar, pero todo tiene su fruto. Es la palabra quien hace la obra, no somos nosotros. Nuestro deber es predicar. Yo siempre digo, a la oportunidad que tengamos, saca el evangelio. Saca el evangelio. Esto es lo que tenemos que hacer, predicar a Cristo. Porque ese es tu mayor trabajo y el mío. Si tú y yo vivimos, caminamos y vamos, estamos con la gente y vamos a un trabajo y entramos a una casa y venimos a casa, hemos pasado por un sinfín de personas y no le hemos hablado de Cristo, de verdad que esto a Dios no le es grato. Entre tanto, Él nos está dando las oportunidades. Pero ella preguntaba hoy un montón de cosas, de cómo está el mundo, y un poco impactada lo que está ocurriendo. En verdad la vida no tiene sentido si no tiene que ver algo más grande que todo esto, las guerras, lo que está ocurriendo, las catástrofes. Y le decíamos que todo cuanto está ocurriendo en nuestro entorno, porque ella demanda respuesta a las preguntas, está preguntando y demanda respuesta, que por supuesto somos quienes tenemos, según el apóstol Pedro dice, que estemos preparados para presentar con mansedumbre defensa ante todo aquel que demande razón alguna por la esperanza que tú y yo tenemos. Y tenemos esperanza, quienes estamos hablando, y tenemos que tener, eso es importante, respuestas, y más en los últimos tiempos que estamos viviendo. El porqué de la guerra, de las catástrofes, del corazón del hombre. Y le decíamos, tú tienes que estar en la posición de estar cubierta en Cristo. Tú tienes que estar en Cristo, encontrar el sentido de tu vida en Cristo. Y ver que solamente tiene sentido tu vida cuando estás en Cristo. Si no, ¿qué sentido? Sí, tiene una empresa, pudiera tener dinero, todo lo que quiera, pero sabemos bien que esto no satisface al hombre. ¿Cuántas veces pensamos la gente que cuando tengo, y llega a las metas que se han propuesto y dice, como dijo Salomón, al fin del libro de Eclesiastés, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es lo más esencial de toda la vida. Y aún nos enseñan los evangelios que si aún el hombre dice que gana el mundo entero, si el hombre gana el mundo entero, fíjate que nos está dando un reto inalcanzable, yo creo que nadie lo ha logrado, pero si aún el hombre, dice la palabra de Dios, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero? ¿Y por qué hace tanto énfasis en entero? Porque no hay nada más. ¿Lo quieres todo? Venga, todo, el mundo entero. Si al final pierde su alma, qué insensato, qué necedad, qué sinsentido de la vida, de la oportunidad que Dios le brindó tantas y tantas veces. Así que tú y yo, siendo la luz del mundo, la sal de la tierra, ver todo esto pasar en nuestro entorno, no hablar de Cristo es para que tenga más pelos se tirarán más, y los que tenemos menos, pero para tirarnos de los pelos. ¿Y que será posible? ¿Cómo puede ser que yo no esté hablando de Cristo, toda esta gente? Pero si salimos con esta actitud, Señor, ponme una vida, ponme a alguien que hoy hable de Cristo, que hoy hable de tu amor, que hable del evangelio, Dios siempre responde. No sabemos cómo, pero lo hace. Pone situaciones específicas para ello. Entonces la gente demanda respuesta a sus preguntas, que solamente las tenemos los cristianos, de verdad. Tú tienes respuesta a las preguntas de un mundo que no tiene respuesta. Porque la respuesta solamente se encuentra
en la Biblia. Y tienes un tesoro que igual a veces no valoras, lo que Dios te ha dado. La gente necesita de lo que tú y yo tenemos. No podemos cometer esa peligrosidad o esa insensatez de no hablar de Cristo. Si la gente nos conoce o nos tienen que conocer, recuerda que te conozcan sobre todas las cosas en primer lugar por ser cristiano. Eso es lo que siempre me encargo cuando sigo a gente, lo que sea, en un lugar, o vivo en un sitio, o he hecho alguna situación. Soy cristiano. Y voy a tratar de mostrarlo con mi conducta, pero donde tenga la oportunidad, eso lo voy a dejar bien claro. Somos cristianos. Somos luz en un mundo oscuro. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y eso es algo tan grandioso que tú y yo tenemos, que no podemos dejar de hablar de estas buenas noticias, estas buenas nuevas que Dios tiene para la humanidad en un tremendo caos que se encuentra hoy en día. El mundo está sucumbido en densas tinieblas de oscuridad. ¿Y de qué nos vale a nosotros ser luz del mundo si no estamos mencionando el Evangelio de aquel quien es la luz del mundo, por el cual también llama a hombres y mujeres que le conozcan para que puedan seguirle a Él y ya no estar en tinieblas, sino tener la luz de la vida? Eso es lo que enseña en Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo y todo el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que vemos que esto es algo que tú y yo tenemos, vemos que esto es algo que tú y yo reconocemos, ponemos nuestro nombre, somos siervos de Cristo y estamos para servir a Cristo. Ahora, ¿qué acontece con aquellas personas que te ven servir a Cristo y que me ven servir a Cristo? Mira lo que nos enseña en el Antiguo Testamento, poniendo un ejemplo, Josué capítulo número 24, Josué capítulo número 24, está Josué, tu libro, donde tú y yo debemos de tomar conciencia, mejor dicho, de nuestra realidad, por quien somos y por quien somos llamados, y nos debemos a aquel que nos salvó. Y nosotros vemos aquí en el capítulo 24 del libro de Josué, es un capítulo sumamente rico, nos habla del discurso de la despedida de Josué, cuando se encuentra en un lugar ya de la historia de sus últimos días, y en esta despedida está con un pueblo, el pueblo de Dios, y al pueblo en Siquén se basó en ciertos principios que él estuvo enseñando en este tiempo. Y Josué repasó la historia del pueblo de Dios, empezando con Taré, quien fue el padre también de Abraham, con la época también no solamente de Abraham, sino de Isaac, y con la época también de Jacob, que es algo que podemos ver en su contexto. Trató con esa poderosa salvación de Dios con el pueblo de Israel, cuando se encontraba en Egipto. Esto es algo que también podemos verlo aquí. Trató con esa peregrinación en el desierto, ya el pueblo sale de Egipto, pero aquí está tratando con ese recorrido del pueblo de Israel en el desierto, es algo que también podemos ver. También nos habla de la victoria sobre los moabitas al oriente del Jordán, esto es algo que también podemos estudiarlo, leerlo más detenidamente. También nos está hablando de la entrada prometida, o de la entrada prometida a... Y eso es algo de lo que nos está enseñando toda la palabra de Dios. Y nosotros podemos ver que esta es una promesa que se le dio a Josué, que ya tuvieron otros, y que sin embargo vemos que Moisés no entró en la tierra prometida, que se quedó a orillas del río Jordán por su desobediencia. Pero aquí nos encontramos en un punto distinto, ya en este punto de esta entrada del pueblo de Dios en la tierra prometida. Nos habla también de la victoria sobre Jericó. En este capítulo también lo vemos. Nos habla de la destrucción de los reyes también en Canaán, cómo son destruidos estos reyes también en la tierra de Canaán. Y por último nos está dando un breve resumen, que no es simplemente más que tomar algunos matices desde el Génesis hasta este punto que se encuentra Josué. Vemos que nos está dando un repaso con ciertos matices para que nos centremos en lo que nos va a decir ahora. Y dice en el versículo número 14 y 15, no tenemos el tiempo porque no me quiero desviar mucho, pero es un capítulo que yo recomiendo leer, observarlo, estudiarlo, porque hay algunos detalles muy curiosos y tú cuando lo leas te darás cuenta, lo puedes marcar, porque eso es algo que lo vas a ver. Pero por ejemplo es curioso ver cómo Dios resalta la historia cuando dice: yo tomé, yo os di, yo os saqué, os envié, os entregué
destruí, os traje, os liberté, Yo, ¿quién está hablando? Dios en primera persona, he sido el que ha estado con vosotros en todo ese largo y extenso y difícil y hostil peregrinaje. Y aunque ha sido algo muy hostil, la diferencia es que yo he estado en medio de vosotros. Yo he sido el que os ha estado tratando, guardando, cuidando, libertando. Ha sido Dios, y eso es algo que se ve con bastante claridad si leemos el capítulo y subrayamos un poco más detenidamente. Pero a este frente que podemos ver del plan soberano de Dios para con nosotros, porque esta es una verdad que también nosotros lo tenemos, y es algo que Dios tiene con nosotros, que Dios actúa de esta misma manera que nos está enseñando que actuó también con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Uno podría preguntarse qué es lo que vamos a hacer. Si Dios ha hecho todo esto por nosotros, que es lo que nos enseña el contexto, aquí en el 24, dice en el versículo número 14, ahora pues, después de todo lo que hemos visto, un poco el recorrido, un poco por encima, ahora pues temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servidle nuevamente, y servid ¿a quién? Y servid al Señor. Versículo 15. Y si os parece bien servir al Señor, y si no os parece bien servir al Señor, escoger hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y ahora dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en respuesta a lo que nosotros hemos visto que Dios hizo con ellos y que también sabemos que Dios lo ha hecho con nosotros? Es servir. Es servir a nuestro Dios. Pero también vemos en los versículos 16 al versículo número 18 otra pregunta que podemos hacer: ¿qué es lo que harán aquellos quienes estén en nuestro entorno y nos vean? O sea, tú y yo servimos a un Dios que hemos visto que nos ha libertado con mano poderosa, que nos ha libertado de la esclavitud del pecado y nos ha hecho libres de ese pecado, nos ha hecho venir siervos de la justicia. Eso ha hecho Dios con nosotros y nosotros estamos agradecidos. Y somos hombres de Dios, tenemos nuestro nombre y tenemos un deber, nos debemos a Él y le vamos a servir con esta misma integridad que nos está enseñando, que Josué está relatando aquí en su despedida. Y concluye Josué, dice, pero yo en mi casa, es importante ver el orden. He visto muchas veces cuadros de este versículo mal escrito. No sé por qué, porque mira que el texto es claro, no hay una sola versión, cuanto menos que recuerde yo, que venga al contrario. Mi casa y yo serviremos, y creo que hasta las alabanzas se canta con mi casa y yo serviremos, pero eso no dice la Biblia. Es que el ejemplo es muy importante en el servicio. El ejemplo muy importante en el servicio. Y lo que Josué está aquí demandando al pueblo, él se pone en primer lugar y dice, pero yo, esos somos nosotros, los hombres de Dios. Tenemos que estar prestos para servir. Tenemos que ser ejemplo en el servicio. E inclusive en la familia, Josué dice, pero yo y mi casa serviremos. Pero ahí estoy yo. Y ahí debes de estar tú. Y cuando tú y yo estamos sirviendo a Dios, otros que están en nuestro entorno, y vean que ese es un servicio genuino, que es un servicio limpio, honesto, con un propósito que tiene que ver con Dios y no contigo ni conmigo. Vemos entonces que también nos dice la palabra de Dios qué es lo que harán quienes también observen nuestras vidas, como también Josué está hablando, qué es lo que deberían de hacer. Tenían que tomar una decisión, pero al final quienes toman la decisión es una decisión basada en lo que han visto en la vida también de Josué. Y mira cómo dice el versículo número 16, dice, y el pueblo respondió y dijo, lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó
a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que hizo estas grandes señales delante de nosotros y nos guardó por todo el camino en que anduvimos y entre todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y el Señor echó de delante de nosotros a todos los pueblos, incluso a los amorreos que moraban en la tierra. Y ahora dice, nosotros pues también serviremos. Nosotros pues también serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Tú y yo tenemos un deber como hombres de Dios, es servir a nuestro Dios, ser ejemplo en nuestro servicio, aún en nuestras propias casas. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pero aquí había un gran pueblo que también estaban teniendo experiencia con Dios, y no solamente la estaba teniendo Josué con su familia. Pero Josué demanda que deben de responder. Es un momento en el cual tienen que definirse. Y lo que nos invita aquí la palabra de Dios es que tienen que actuar, tienen que concluir, tienen que responder. Y ellos dijeron, nosotros también hemos conocido a ese Dios. Nosotros también hemos tenido experiencia con ese Dios. Así que nosotros también serviremos a ese mismo Dios. Y eso es muy bonito porque esto, si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, del cual estamos estudiando, el pasaje que estamos viendo, entonces vemos que es algo que está en sintonía. Tú, Timoteo, no dejes de servir a Dios. Sírvele con ese ánimo voluntario, con ese corazón íntegro, con fidelidad. Pero tú, Juanlu, no dejes de servir a Dios. Sírvele con estas mismas características. Pero tú, tu nombre, tenemos un deber. No solamente ponemos una pancarta, nos llamamos hombres de Dios y ahora vivimos como hombres sin Dios. No se trata de eso. Se trata de seguir viviendo como nos enseña la palabra de Dios, que eso es vivir como hombres de Dios. Y eso es lo que me gustaría y es lo que he tratado un poco de aclarar. No me quiero meter en el segundo punto que tenemos en este versículo, porque seguir ahora la justicia es meternos en algo que no quiero dejarlo a medias. Pero creo que esto es muy importante. Cuando hemos visto el contexto de estas cosas, ve que no solamente tiene que ver con el contexto inmediato, recordando lo que hemos visto, el amor al dinero, sino con otros puntos desde el versículo número 1 en adelante hemos visto. Y que esto enseña y exhorta, o esto enseña y predica, o exhorta y predica, tiene que ver no solo con enseñanza de quien enseña, sino predicar haciendo lo que está también enseñando, que aquí está el predicador junto con los que oyen la predicación. Y que hemos podido ver que entonces entramos en un contexto para darnos cuenta que nosotros tenemos que huir de varias situaciones que tienen nombres distintos y nombres diferentes, que aquí hemos podido ver algunos de ellas, pero que somos llamados a huir. Estamos viviendo en tiempos muy peligrosos. Y el hombre de Dios no debe dejar de huir. Son tiempos muy engañosos. Algo que estamos viendo es el engaño. En una manera parece que todos los días crece y crece y crece. Uno se levanta todos los días y está con... Ayer estuve a la 1, a las 2 de la mañana, estaba con el plan un poco, me gusta ver lo del tema este de las guerras. Y cuando empezó la guerra estuve un poco en el directo, pero entramos en otra guerra ahora. Ahora India con Pakistán, empezó India. Pero entramos con otro conflicto que no es nuevo, que es un conflicto que ya viene por décadas, pero estamos en otra guerra. Y vemos que en esa guerra también, porque Cachemira no solamente pertenece a Pakistán, no solamente pertenece a la India, sino que también pertenece a los chinos. Nosotros podemos ver que geográficamente en el mapa también hay una parte que le pertenece a los mismos chinos y que el asunto está un poco delicado. Ahora, esto tiene que ocurrir. Decíamos hoy, esta mañana, esa mujer, ¿no? Es que esto tiene que ocurrir. No es que está ocurriendo, es que va a seguir ocurriendo. ¿Y nosotros qué vamos a hacer como hombres de Dios? ¿Quedarnos ahí porque estamos protegidos, en el sentido hablando espiritualmente? ¿O hablar la verdad al mundo? Y decir cuál es la posición que se encuentran si no tienen a Cristo. Si esta es tu expectativa, si de verdad esto es lo que a ti y a mí nos preocupa, si esta es nuestra preocupación, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Porque yo, por ejemplo, me gusta ver todo esto con lo que es la Biblia.
y poder ver si hay algo profético atrás, si había una profecía que se tiene o no se tiene. Ru me contaba esta mañana algo también de lo que es la zona esta de Petra también, en cuanto a la ciudad de Petra, que también es algo totalmente bíblico y es algo que es muy visitado. Y también ha habido unas densas lluvias que ha destruido de multitudes de personas que estaban visitando lo que tenía que ver con esta ciudad o sí, es una ciudad, es una puerta famosa que la Biblia nos enseña de Petra, de esta puerta también, y nos enseña sobre algo que tiene que ver con el tiempo escatológico, pero que hoy en día es como una festividad donde la gente está visitando, pero que los torrentes de agua que han caído, al ser algo viene de agua muy elevada sobre la tierra, que es Petra, donde está en una montaña, es un agujero, es una cueva, es como una pequeña ciudad incrustada en cueva. Han muerto, ¿no? Me decías que habían muerto muchas personas también sobre ello, ¿no? Y te va dando cuenta y queremos saber de estas cosas porque estamos en los últimos tiempos. Y qué bueno es que podamos sintonizar, ¿no? Que podamos de aquí un poco, de allí otro poco, de aquí, de los hermanos, de la familia, y con esto en nuestras manos. Y en una oración a Dios, Señor, abre mis ojos para estar despierto. No permita que me quede insensible, dormido, sino estar despierto. Estar despierto porque el día se va acabando. Se acabó el juego, si alguno pensaba que había juego. Se acaba el tiempo y tú y yo somos factores que Dios está contando con nosotros en la historia de la redención en este último periodo. Y que Dios nos use es algo que solamente podemos decir, Señor, gracias. No somos dignos, pero gracias. Ayúdanos a hacernos con fidelidad. Amén.